Y es tiempo de Días de Aliento. Seguimos en esta serie de conversatorios y hoy tengo el agrado nuevamente de estar con ustedes, acompañarlos. Y no vengo sola, sino también me acompaña el doctor Apolo Atanasio Medellín, que en esta ocasión, bueno, pues va a ser un poco más lleno de emoción, mucho más llegando al alma de todos los que nos han acompañado en estos conversatorios, porque no solo se ha hablado de la forma en la que fue hecha novela del autor Iván Uriel Atanasio Medellín, sino también de todo lo que han vivido los que han estado leyendo, estado participando en estos conversatorios, pero también a todos aquellos que a lo mejor todavía no conocen la novela, pero que están viendo estos conversatorios, y ha sido una experiencia inolvidable. Así que le doy la bienvenida al doctor Apolo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto de verdad estar contigo en este momento, en este conversatorio y sobre todo en la casa que a muchos nos vio nacer en el ámbito académico, profesional, pero sobre todo en el espíritu emprendedor que nos hace tener la forma de llegar a la gente dentro de nuestras trincheras. De verdad, un gusto. Y es que estamos hablando de trincheras, estamos hablando, como usted lo menciona, doctor, de esta casa, que gracias también a estos pasillos, a todos aquellos docentes, ha sido posible que esta novela de Días de Aliento sea una forma de expresión de uno de sus destacados representantes, como lo es Iván Uriel. Y bueno, pues hoy estaremos conversando precisamente de esta alma de esta novela, que nos ha enseñado mucho acerca de no quedarnos las cosas, no quedarnos con el beso solo en la despedida, sino hacerlo en el momento y vivir precisamente el día. Y pues con eso vamos a iniciar, doctor, porque gracias a esta novela es que tenemos el pretexto de poder platicar. Pero antes de ir, conozcamos un poco más a la persona, al doctor Apolo. ¿Cómo se describiría, doctor? ¿Qué te puedo decir? Soy un habitante del mundo, ciudadano del mismo, pero sobre todo soy un ente que trata de vertirse a los demás. Eso en consecuencia nos hace estar en un punto y en todos a la vez, que yo siento que es lo más importante, para poder brindarnos, repito, a nuestros semejantes y sobre todo dar un poquito de ese granito de arena con el que nosotros también fuimos formados. Y es que estamos hablando de almas, estamos hablando de humanos, estamos hablando de historias que se van enlazando. Y por supuesto estamos conociendo al doctor Apolo. Está compartiendo con nosotros que es parte de este mundo, que es un humano. Y hablando de la humanidad, ¿cómo es entonces que decide precisamente dedicarse a esta área de la medicina? Mira, es algo, siento yo que cada uno tenemos un camino, un camino que es pues diferente, pero al mismo tiempo nos lleva a un solo punto en común, que es el despertar. Es un despertar. Es como romper un cascarón y darte cuenta en dónde llegas. Pero lo más importante es que habiendo tenido esa oportunidad, sigas ese camino y no lo pierdas. Muchos tenemos posiblemente el llamado de la vocación, una iluminación divina, pero es más que nada esa energía que sale dentro de ti la que te va guiando hacia el camino que tienes que llevar. Y yo siento que fui bendecido por el hecho de tener esas tres cosas al mismo tiempo. A eso iba y le quería preguntar si es lo que había sentido, porque muchos pueden tener el talento, pueden tener la capacidad, pero la vocación y el don a veces es complicado. ¿Usted siente que de verdad tiene ese don, esa vocación, o es la vocación la que lo llamó? Es un todo, es un todo. Necesariamente siento que nosotros como seres humanos, como mortales, tenemos que tener una llave, una energía interna dentro de la divinidad que nos mueva precisamente a guiarnos a esos caminos. Y si se conjugan todas estas piezas, tendremos un horizonte al que tendremos que llegar. A quienes nos ven en este conversatorio que lo explicamos al principio, nos vamos a ir un poco más a esa alma, a eso personal. ¿Se siente, se piensa, se sueña? ¿Cómo es que usted lo descubrió? Yo siento que algo en mí siempre estuvo indicado hacia el área. Cuando era niño, yo siempre tenía la imagen, la percepción de los hospitales, de las clínicas, del ambiente de salud, como algo pues un poco aterrador, ¿no? Cuando eres niño, pues no quieres que te lleven a algún lugar de eso porque significa inyección, vacuna, y duele, enfermedades, dolor. Tiene un poco de dolor. Pero dentro de esto hay una amalgama entre felicidad, dolor, angustia, que se vive en estos lugares. En esos lugares podremos vivir la felicidad, podremos vivir el dolor, la angustia.
Y el que nosotros podamos tener la habilidad, la destreza, la preparación, pero sobre todo la vocación y la motivación para tratar de pasar de un lugar a otro, estos estadios en la gente, es lo que siento que no solo a mí, a lo mejor a otras personas ha movido a seguir este camino. Yo siento que yo tuve un llamado y ese llamado lo seguí con convicción y sobre todo con amor. La novela Días de Aliento habla del amor que no se demuestra, pero también de aquel amor que uno se tiene y que uno va descubriendo conforme va cicatrizando ciertas heridas. Hay cicatrices que quedan haciendo su labor en su ser, en su corazón y que no han cicatrizado. Te lo diré de cierta forma. Voy a citar una línea de una película en la que, precisamente aludiendo a esta situación, se decía que en el momento que a uno como médico tiende a darse el caso de que un paciente cercano, un paciente que vas siguiendo de manera muy personal, fallece, de alguna forma tú también lo haces con él. Y esto puede ser desde estudiante. Pero el hecho de empezar a llevar esa carga, ese dolor, ese duelo, va haciendo que fortalezcas esas necesidades que vas a implementar en otras personas a futuro. No siempre se pueden ganar las batallas, pero siempre se puede manejar en la menor grado de posibilidad perder la guerra, ¿no? Entonces yo siento que aquí es una condición de lucha, es una condición de todos los días estar sujetándote a innovar, a preservar, pero sobre todo a dejar libre ese sentimiento que puedas tener a tus pacientes. Hay otras personas que piensan que no puedes tener una relación, ¿no?, en ese aspecto sensitivo con la gente a la que le das su servicio. Yo siento que no, porque si no perderíamos realmente la esencia del ser médico, del arte de la medicina. Nosotros tenemos que tener un vínculo con nuestro paciente y ese vínculo puede tener un grado de sensibilidad que tú le quieras dar, pero nunca debe perderse esa sensibilidad. Y es que tal vez esa sensibilidad, como también los personajes se fueron enlazando, por ejemplo, en Días de Aliento, nuevamente lo retomo, hay una conexión que a veces es lo mismo que sana. Sí. Me atrevo a decirlo y no sé si usted me permitiría afirmarlo, porque si yo no siento esa conexión con aquel que está al cuidado de mi salud, por ejemplo, en este caso, es una desconfianza que cala y no solo el dolor no se va, sino que aparte va aumentando. Claro, en un apartado precisamente de la novela nosotros podemos ver la relación que hay entre Isabel y Elena y ese vínculo que se genera dentro de esa confianza que comentas es importante. Nosotros dentro de la relación médico-paciente lo primero que tenemos que hacer es fomentar la confianza. Y esa confianza se fomenta desde el solo hecho de que la persona te ve al entrar a tu consultorio o cuando vas a visitarla o cuando te ve al estar en su lecho de convalecencia. Es una confianza muy importante. El hecho de que tú veas a tu paciente no con lástima, sino con sensibilidad, que es lo que a veces tenemos que tener nosotros en cuenta, va a fomentar que en él se despierte esperanza. Y esa esperanza en la recuperación es donde nosotros vamos a poder vaciar toda la habilidad, todo el conocimiento, toda la destreza para poder obtener una recuperación, para poder obtener menos dolor. Y cuando se está trabajando también con pacientes, pero también hay un trabajo comunitario, pero también está el doctor Apolo, está en su profesión, fue quien nos compartía hace unos momentos, caminó por estos pasillos, conoció a sus mentores y también a través de esas vivencias, pues obviamente se fue forjando un carácter. Pero ¿cómo entonces hacer esta sinergia, esta convergencia entre el doctor Apolo, pero pues también el trabajo comunitario? Claro, mira, es algo muy importante. Cuando yo estuve precisamente aquí, aprendí todo lo que mis maestros me pudieron enseñar y también todo lo que yo tuve la capacidad de sustraer de todos ellos, ¿no? Porque también hay gente que te permite el aprender. Precisamente en relación a Días de Aliento, es importante el hecho de poder fomentar el aprendizaje de nosotros como recursos humanos en salud, como estudiantes en su momento, como en este caso pues Matías lo realiza, pero también como personas. Tenemos que aprender como personas. A nosotros en las aulas no nos enseñan a ser un buen o un mal profesionista,
Nos enseñan lo que tenemos que saber dentro del aspecto técnico para poder ejercer una profesión. Pero nuestra carrera la vamos a elaborar con todas las vivencias, con todo el aprendizaje extra que vamos a tener en el camino. Y creo que es lo que va a hacer a futuro que tengamos un buen rendimiento con nuestra gente, con nuestra población, en todos los aspectos de la vida y en todos los lugares donde pisemos. A mí en lo personal, el estudio me dio las herramientas con las que empecé a trabajar, con las que me empecé a defender y sobre todo con las que empecé a proteger a esas personas, a esos pacientes. Muchos también tenemos a bien encontrarnos en el área, como dice el dicho, ¿no? En el lugar que te corresponde, pero cada uno encontramos ese camino. En lo personal, para mí, fue la medicina comunitaria. Yo me desarrollé como pez en el agua al momento que me vi en la natura, en el lugar donde yo podía respirar el aire puro, pero donde veía que la gente necesitaba de un servicio óptimo, un servicio de calidad. Y es donde yo traté y he tratado durante todos estos años de entregar todo ese corolario que hablamos, ¿no? De vivencias, de experiencias, de capacidades, de habilidades para el desarrollo no solo de un lugar, de una región, pero no solo de una región, sino de una ideología, de toda la gama de ideas que en un momento dado puede tener la gente y en comunidad aprovecharlas para sí mismo en otras áreas, en otros aspectos, hacer crecer un lugar. Y bueno, se habla en este momento que esta experiencia es enriquecedora, pero también hablamos de los choques culturales, porque la forma de sanación y la forma en la que tal vez en algún momento estas personas necesitan también del doctor Apolo, tal vez tuvieron en algún momento un conflicto. ¿Usted tuvo tal vez ese conflicto? Me refiero también al choque cultural, pero también de esa cosmovisión, de esa idea de cómo es la salud y de cómo tiene que ser sanado alguien. Claro, de hecho, pues, también remontándonos algunos años, al momento en el que yo me pongo en contacto, como digo, en esta situación con las regiones lejanas, sí tuve un choque cultural. Era un lugar donde no se hablaba español, ¿sí? Donde se hablaban dialectos. Entonces, la primera barrera es el idioma. La segunda barrera es la ideología, ¿sí? ¿Qué piensa la persona de alguien nuevo que llega? Entonces, como dice también el dicho, al lugar que fueres, haz lo que vieres. Tienes que aprender el dialecto, a lo mejor no todo, pero sí palabras claves. Tratar de hacer sinergia con esta gente, tratando de que no te vean como un ajeno, sino al contrario. Tratar de que te adopten como uno más. Y yo siento que es el primer reto que tiene la gente. Y no solo en los lugares alejados o en las comunidades marginadas, es en todos lados. Es en la sociedad, en cualquier núcleo donde nosotros lleguemos. Si no tenemos esa apertura para poder incluirnos en el lugar del que no somos, pues vamos a tener también una barrera, ¿no? No necesariamente es el idioma, es esa capacidad de adaptabilidad que tenemos que desarrollar como seres humanos. El hecho de que en el campo mío, que es la medicina, pues nos pudiéramos enfrentar a pues, los usos y costumbres, las tradiciones, también es una barrera. Si nosotros queremos llegar a imponer, vamos a tener mucha resistencia. Sí. Tenemos que amalgamar esos conocimientos ancestrales, esas tradiciones, esos usos y costumbres, guiarlos también con la mano de lo que nosotros traemos y ofrecemos. Y créeme que hasta la fecha ha funcionado muy bien. Nosotros ya estamos también tomando parte de esos conocimientos ancestrales para poderlos implementar. Y no se pelea una cosa con la otra. Es cuestión de llegar a homogeneizar todas estas facetas. Y ha sido muy enriquecedor escuchar estas palabras porque de alguna forma también tienen que ver en cómo Elizabeth y Elena enfrentaron también esos choques, y no solo el cultural, sino también el choque emocional, el choque de verse atrapados en ciertas emociones y sobre todo también en una situación como lo fue la pandemia de COVID-19. Ha sido una experiencia mundial que ha marcado muchos corazones, no solo por el gran labor que hicieron los médicos y las enfermeras, sino también por aquellos que han perdido aquel ser querido, a aquella mujer, hombre, hermano, tío, tía, que no se le pudo decir aquel mensaje que se necesitaba dar.
¿Cuáles han sido esos mensajes que han impactado en su vida, doctor, y que ha sido gracias a ese servicio comunitario que usted ha hecho? Mira, tocaste un punto álgido, precisamente referente a la pandemia. Cuando el mundo se volcó a darle atención a este problema sanitario, después de mucho tiempo de abandono, y lo puedo decir así, mucho tiempo de abandono porque no se creía que esto fuera a ser, a volverse tiempo, todo lo sí. que se volvió, toda la atención se volcó a los núcleos urbanos, ¿no? ¿Qué pasaba en las grandes ciudades? Sí. Una de las medidas que se optó, ya de manera desesperada, fue cerrar, clausurar, ¿sí? Vaciar las ciudades. ¿Qué pasaba con toda esa gente que de los lugares rurales o de los lugares provinciales trabajaban en esas ciudades? Pues tuvieron que emigrar a sus casas. Ahora fue otra migración, fue una migración de regreso. Y lo que a nivel mediático no se tenía, nosotros lo vivimos en carne propia, porque toda la atención estaba en el número de hospitales que estaban ya saturados, el número de camas que estaban ocupadas, el número de ventiladores que estaban necesitados, pero ¿qué pasaba con toda esa gente que había regresado a las comunidades y que venían enfermos? Sí. Y que empezaron a generar de manera involuntaria brotes en estos lugares. Eso no se tuvo en cuenta. Y desafortunadamente muchos tuvimos que enfrentar eso con lo que teníamos a la mano, con lo que nuestra propia condición y criterio generó. Gracias a Dios, nuestra orientación despertó la iniciativa en muchos compañeros, compañeras enfermeras sobre todo, y como en el caso de Elena, que tiene una vocación de servicio admirable, pues se pusieron la camiseta, ¿no? Y teniendo en cuenta los riesgos, las condiciones y todo, también trataban de dar lo mejor hacia esa persona que estaba vulnerable, hacia esa persona que estaba débil, a la persona que no podía respirar, a la persona que no podía venir, que teníamos que ir a verla a su casa porque estaba en condición crítica, a la persona que teníamos nosotros que guiar en el tratamiento que estábamos implementando. Eso, créeme que es un mensaje de angustia, pero a la vez de esperanza, de que no todo está perdido, de que no todo es negro. Tenemos que buscar estos matices de luz donde nosotros mismos podemos ver que todavía podemos dar un poco más. Y es que también de aquellos, doctor, como usted, doctor Apolo, de aquellos que también arriesgaron su vida, pero no por el deber, sino por la vocación por la que estaba hablando al inicio de este conversatorio, ¿qué hay de aquellos doctores que también se sabían enfermos y son doctores? Saben cómo se deteriora su cuerpo, saben perfectamente los síntomas, saben tal vez la forma en la que puede sanar y la posibilidad de salir o no salir a flote de ese problema. ¿Cómo afrontar ese conocimiento, doctor Apolo? Porque uno le pide al doctor, le pide, salve mi vida, pero ¿cómo salvar la vida de uno mismo? Apenas ayer, fíjate que lo comentaba con alguien, en un momento de este lado somos médicos y en un momento de aquel lado somos pacientes. A mí me tocó dentro de una de las primeras oleadas estar dentro de este grupo, ¿no? Volverte de médico a paciente, darte cuenta que empiezas a desarrollar sintomatología que es sugerente, no tienes nadie que te diagnostique, te diagnosticas tú, pero tienes que tener la responsabilidad para hacer lo que corresponde. ¿Qué es lo que corresponde? Sí, yo puedo ser, una persona muy animosa y armarme de más fuerza y seguir. No, tengo la responsabilidad de que yo puedo ser un foco de infección. Yo tengo que resguardarme. Y así me pasó. Yo tuve que aislarme y me recluí durante un tiempo en lo que, con la incertidumbre mismo, veía mis niveles de saturación, mi sintomatología completa y pensar qué podría pasar. Yo había tenido ya la experiencia de algunos compañeros que desafortunadamente pues también habían sucumbido ante esta condición adversa y no habían podido salir de ella. Entonces, ¿qué podía esperar? Podía tener la fortuna de tener suerte en ese momento de oscuridad. Solamente me tomó un momento pensarlo y decidir, tengo que salir, tengo que estar lejos de mi familia, tengo que estar lejos de mis pacientes, por más que quisiera estar a un lado de ellos. Y gracias a Dios, y gracias a la voluntad, pero sobre todo gracias a la esperanza,
es de que pudimos pues salir avante y mucha gente lo pudo hacer, y mi reconocimiento para todas esas personas que no solamente una, dos, varias veces cayeron en esta condición y tuvieron que seguir adelante, aún sin todavía el beneficio de las vacunas o de los tratamientos establecidos, netamente con una llama interna que hace que tienes que seguir adelante. Y esto fue lo que siento yo al transmitirlo también, porque de manera viral también algo positivo lo puedes transmitir, se fue sembrando en otras personas. En determinar que al momento de hacer un diagnóstico, esto no es una sentencia, es una oportunidad. Y esa oportunidad es para que tú eches a andar algo que no tienes dentro todavía activo, y ese ánimo empieza a generar lo que biológicamente nosotros conocemos, ¿no? Una cascada en desarrollo de tus defensas, una elevación en el ánimo, mejorar tus flujos circulatorios ya de manera física para que puedas mejorar. Y eso no solamente en el caso de la pandemia, en el caso de la neumonía por COVID, es en todo. Hasta en el propio desánimo que puede tener una persona por la depresión, tiene mucho que ver eso. Y eso no lo aprendimos en las aulas, eso lo aprendimos en la vida. Eso es algo que vamos desarrollando poco a poco cuando tenemos esa apertura para poder entenderlo. Ha sido maravilloso escucharlo en esta primera parte, doctor Apolo, y en lo que también quienes nos escuchan, bueno, pues estamos en estos conversatorios de Días de Aliento, pero también quiero que se queden con este mensaje del doctor Apolo en relación a buscar ese fuego interno. Doctor, ¿cuál es su fuego interno? Estamos sintiéndolo en este momento, es la emoción. Para mí es la emoción. Gracias, doctor. Y bueno, yo les comparto parte de la semblanza del doctor Apolo. Hablamos al principio que esta es una serie de conversatorios. Iniciamos conociendo al doctor Apolo, pero también les voy a compartir la parte profesional. El doctor Apolo Francisco Atanasio Medellín es médico, director, artista visual y comunicador mexicano. Es médico cirujano egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, donde fue la imagen médica que aparece en el cine Minuto Soy UPAEP 2019. Tiene experiencia en más de 25 años de servicio médico en la Secretaría de Salud. Ha dirigido diferentes documentales y cortometrajes: Voz de Vida, La Decisión de Mari, Redención, El Ítamo, Montañas y El Ítamo, Desierto. Presentados en eventos culturales de varios países, además coordinó la jornada de cine comunitario La Unión Hace Cine y ha dirigido jornadas médicas en comunidades de diferentes estados. Es conductor en programas de radio y televisión dedicados a la prevención y procuración de servicios de salud. Además es atleta, corredor de maratones y ultramaratones a nivel internacional y arte visual dedicado al arte comunitario. Y esa es la parte que estaremos conociendo en nuestra siguiente pausa. Y seguimos en este conversatorio de Días de Aliento. Y cuando toda historia termina, eterna su ciclo reinicia, habita en mí la mariposa y se llama Utopía. Iván Uriel. Y así damos paso a este segundo bloque de este conversatorio con el doctor Apolo. Y bueno, pues en la primera parte conocimos al ser humano, al fuego interno del doctor Apolo, y también hay que ir conociendo el fuego interno que aborda nuestros corazones, que aborda nuestra alma, pero también no podemos dejar a un lado todas las responsabilidades que tenemos también como amigos, como padres, como madres, como hermanos, como aquel deber el cual hemos decidido libremente emprender ese camino o cumplirlo. Y así es como también vamos a iniciar nuevamente, pues conociendo la parte también del doctor Apolo, de trabajar en la comunidad, de trabajar como aquel especialista, aquel que también se le brinda toda esa confianza de que gracias a su conocimiento, a su experiencia, podemos seguir con vida, pero también podemos aprender del hombre, del doctor Apolo. Doctor Apolo, ¿cómo ha sido trabajar en la comunidad y sobre todo también manejarlo de una manera que sea respetuosa con aquellos que también quieren aprender de usted? Seguramente muchos se acercaron, han preguntado, otros han interpretado que la preparación es, digamos, un privilegio que no es para todos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? De quienes sí se dan esa oportunidad de aprender, pero quienes dicen, no, es que eso no es para mí, pero les gustaría.
Claro, fíjate que es algo importante, Coco, es algo sustancial, yo siento que en la preparación de una persona, no solo en el aspecto académico, sino en la vida. Se tiene que la enseñanza es precisamente un privilegio. El aprender solo está en unos cuantos porque es conforme a posibilidades. Pero siento yo que a lo mejor la instrucción puede basarse en algunos aspectos a ello, pero el aprendizaje no. El aprendizaje, teniendo uno el hambre de tenerlo, se vuelve autodidacta. Y al ser autodidacta, no tienes límites para tenerlo. Yo lo comento con mis becarios, con las personas que están a mi lado para poder aprender. Y es importante que un maestro enseñe, pero lo más importante es que un maestro te permita aprender. Si despierta en ti la chispa, la necesidad, vuelvo a tomar la palabra, el hambre del conocimiento, no va a tener límites. Y entonces donde va a obtener todo ese océano infinito de posibilidades y va a enriquecerse a sí mismo, pero también va a tener la posibilidad de enriquecer a otros. Nosotros no tenemos el derecho de negar lo que sabemos. Tenemos una obligación moral de estarlo compartiendo. Mucha gente o compañeros limitan esa capacidad, limitan esa posibilidad a otros de que puedan aprender. Yo siento que eso es un crimen. Hay que tener esa apertura, hay que tener también esa vocación docente que en todas las disciplinas se puede tener. Nos volvemos maestros y mentores, como tú decías, de otras personas. En el aspecto comunitario, después de estar inmerso, ¿no?, en esta condición del manejo con gente que a lo mejor por el aspecto socioeconómico o sociográfico no tienen la posibilidad de estar en una ciudad, a mí me ha enseñado también, me ha enriquecido. Nos capacitamos para poder atender a personas con lesiones crónicas, personas que tienen problemas de dolor, personas que no tienen esperanza a causa de su convalecencia, y gracias a Dios hemos salido avantes, pero no solo por esas habilidades y destrezas, sino por la comunión que tenemos con la gente para poderles decir cuál es el proceso a seguir, porque muchos compañeros a veces no tienen esa sensibilidad. No es lo mismo llenar un papel y decirle qué tiene que hacer, a explicarle dentro de las propias palabras, dentro de esa comunicación entendible que podamos tener, a qué vamos a llegar, qué tenemos que hacer, pero sobre todo, a causa de qué es su problema. A veces nos limitamos, a veces pensamos que el prescribir una receta ya soluciona el problema de la gente, y no, hay que darle información. La gente necesita información, la gente necesita saber por qué le duele, por qué se siente, por qué no se siente. Eso necesita saber la gente. Y si nosotros podemos aterrizar esas ideas con cualquier persona, ya sea en una ciudad, en una urbe, en el cerrito más lejano, vamos a poder llegar a ese objetivo. Vamos a poder hacer que esa persona entienda el por qué no debe comer esto, el por qué le hace daño hacer esto otro, el por qué debe tomar este medicamento, y vamos a lograr el apego a ese tratamiento y el resultado que va a ser disminución del dolor. Disminución del dolor, pero también implica que hay un compromiso también, no solo delante del doctor, sino con uno mismo. Es como una especie de terapia en el que uno habla del dolor en voz alta y es como si fuera la sanación ya prescrita, ya como de magia. ¿Qué sería la magia del doctor Apolo para poder sanar o subsanar, digamos, algunas de las situaciones de aquellos que han pedido su apoyo? Fíjate que esa magia, siento yo, radica en la comunicación. Así como Matías, yo provengo de una familia donde no había médicos, ¿sí? En el que pues mis padres, cada uno tenía una disciplina diferente, pero algo que yo aprendí de los dos fue la comunicación. Mi padre tenía una comunicación abierta con cualquier persona que tuviera enfrente, él podía tener una comunicación abierta. Mi madre desde las aulas igual, tuvo esa capacidad de comunicar y de llenar a generaciones de alumnos esa llamita de la apertura al momento de tener esa comunicación. Entonces yo siento que lo que mejor me heredaron fue esa capacidad, ¿no? Esa capacidad de poder socializar, esa capacidad de poder llegar a una persona, no importando el sector en el que estemos, no importando la razón política, social, religiosa.
llegar a esa comunicación, entablar un canal. Y si esta comunicación es recíproca, pues ahí está la magia, ¿sí? Ahí está la magia. Y hablando de la familia, bueno, pues vamos a retomar un poco de estos lazos que los une como hermanos, y me refiero a la guionista Perla Atanasio, pero también al escritor Iván Uriel, que, bueno, cada quien está en su área, cada quien tiene su forma de ver la realidad, es una percepción totalmente diferente, pero que de alguna forma juntan esa creatividad, ese sentir, ese fuego interior en el que, bueno, pues han trabajado juntos, porque también ha hecho cortometrajes. Sí. Doctor Apolo, entonces, ¿cómo hacer un cortometraje siendo del área de medicina? Podemos tener muchos la capacidad de entender que, por supuesto, se puede compaginar, pero ¿en qué momento le surge también esa idea y por qué lo hace? ¿Tiene un objetivo de ayudar a la comunidad en especial o es una forma de comunicar, como lo dijo hace un momento? Ahí está la información, ahí está la producción, ahí está la forma de ver mi realidad. Aprenda quien quiera aprender. ¿Cómo es? Eso lo hicimos, bueno, yo siento con mis hermanos, desde temprana edad. Yo creo que desde que éramos niños nosotros hacíamos nuestros guiones, hacíamos películas y telenovelas en nuestra habitación, grabábamos en antiguos cassettes nuestros guiones también ya establecidos como radionovelas. Nosotros teníamos lo vuelvo a repetir, una llama, pero cuando crecimos cada uno la enfocamos en un campo diferente, pero no se perdió esa llama. Esa es una necesidad de comunicar. Y precisamente comunicamos lo que nosotros aprendimos en nuestro propio camino. Para mí el hecho de poder mandar un mensaje, no solo en un cartel, no solo en una plática, sino en un elemento visual, es una llave gigantesca de penetración. Uno de los medios más populares que se tienen siempre ha sido el audiovisual. Eso no importa si la persona no sabe leer, no importa si la persona no sabe escribir. Algunos que no tengan capacidad visual o capacidad auditiva. Con el hecho de que pueda tenerse esa comunicación por medio de estos apoyos ya tecnológicos, créeme que es una oportunidad inmensa de poder llegar a las mentes, al corazón de la gente, generando una historia dentro de la ficción con una base muy grande de realidad. Nos llena a todos de la capacidad inmensa de poder encender esa llamita en la persona, encender esa idea y que se dé cuenta de que a lo mejor lo que no entendió en un folleto por no poder leer, lo que no escuchó muy bien en una plática por no poder oír, al verlo plasmado en una pantalla, lo entiende, lo comprende y lo toma suyo. Sí, porque los canales son totalmente diferentes. Claro. ¿Por qué elegir ese canal precisamente, el de cortometraje? En primera, es una herramienta fundamental en cuanto a lo creativo. O sea, yo me declaro un creativo, yo no puedo estar en paz en algún momento cuando tengo un proyecto. Y lo hemos desarrollado, y también con el apoyo de mis hermanos, lo hemos desarrollado así. El canal creativo buscamos las herramientas que sean digeribles. Y dentro de ello el cortometraje ha funcionado muy bien porque incluimos también gente de las comunidades. Ellos no son actores, pero nosotros al platicarles el proyecto, entran, se vuelven actores natos, naturales, y obtenemos un producto que para mucha gente es novedoso, pero que al mismo tiempo lo toman como propio, por ver a gente de su propia comunidad ahí. Ellos mismos, al verse ahí, tienen una percepción diferente. Es genuino. Es genuino, ¿sí? Y una vez que descubrieron también esa forma de poder trabajar y sobre todo canalizar toda su creatividad a través de este tipo de producciones, ¿cuál ha sido la que más ha sido trascendente? No porque sea la mejor que se vea o la que mejor tal vez tuvo mejor recibimiento, sino la que de verdad le hizo sentir que pudo comunicar ese fuego interior, esa llama interior. Claro. Hay un proyecto que nosotros hicimos hace varios años, que se llama La Decisión de Mari. La Decisión de Mari toca el aspecto del embarazo a temprana edad. Y dentro de ello fue un proyecto en el que yo incluí personas del bachillerato, del lugar donde estaba trabajando, y les comenté cómo iba a estar la dinámica. Teníamos que ejemplificar, hacer una dramatización sobre un embarazo a temprana edad,
sobre la prevención que se tiene en este tipo de condiciones. Y a estos chicos les entró tan rápido el chip que hicimos un producto muy, muy genuino, como tú decías, pero que trascendió más allá de la idea original. La idea original es que lo presentáramos en su aula, bueno, en la escuela, ¿sí?, para que todo el bachillerato lo pudiera ver. Y en ese año trascendió tanto ese producto que llegó a nivel nacional y obtuvo una mención muy especial en un festival, obteniendo un premio para el recinto donde se había realizado, ¿no?, para la escuela. Y qué bueno, ¿no? O sea, imagínate hasta dónde llegó esa difusión. En su momento no se tomaba en cuenta que pudiera tener una proporción tal, pero gracias a Dios pudo llegar a mucha gente. Y el impacto que se tuvo en ese momento fue el que buscábamos. Entonces, las chicas que estaban en etapa escolar, en el nivel, en este caso, secundaria bachillerato, tuvieron una muy importante impacto, porque hubo muy baja maternidad durante ese tiempo que nosotros presentamos ese proyecto. Y se mantuvo así durante mucho tiempo, ¿sí? Esto nos hace entender que una idea puede generar, aparte del impacto que buscas, una trascendencia más. Y estas propias personas, ya ahora adultas, porque ya tiene mucho tiempo eso, sí, ahora adultas, también lo transmiten a su nivel, dentro de las áreas que ellos establecieron, en una especie de cascada a las demás personas, a sus propios hijos ya. ¿Sí? Eso es lo importante, que se sembró una semilla que todavía sigue germinando. Y bueno, seguramente va a cumplir esa misión a través del tiempo, trasciende, aunque no era el objetivo inicial, pero que de alguna forma va a permanecer como una llama hasta que uno quiera extinguirla. Y hablando, para ir a esta última fase de este bloque, también quiero ir concluyendo solo en esta parte, doctor Apolo. Habla también de cómo es que a través de quienes participaron en este cortometraje, bueno, también lo comparten aquellos que necesitan no solo la información, sino también creo que ese amor que le tienen aquellos, tal vez sean sus estudiantes, tal vez sean algunos conocidos, pero esa sinergia, esa energía en la que ese cortometraje se hace en producción en un tiempo y después lo ven en otra generación, ¿qué es lo que sucede así en una comunidad por generaciones? Ha trabajado cierto tiempo, ha tenido una experiencia no pequeña, es vasta. ¿Y cómo ha sido esa solidaridad, esa empatía? Días de Aliento habla mucho del amor, de la solidaridad, de la esperanza, de la empatía, pero ¿hay alguna identificación de lo que usted ha vivido con aquella inspiración que tuvo, de hecho, Iván Uriel? Iván Uriel, escritor y autor de esta novela, habla que usted fue la inspiración. ¿Tiene relación cuando la leyó? Sí, le provocó de que yo le contesto, tomó esta historia, hace un momento hablaba de la ficción, tiene parte de ficción. ¿Qué tanto habla de relación de lo que es usted como la parte de inspiración de la novela? Créeme que es algo importante esto, porque yo siento que dentro de, en este caso, nuestro núcleo familiar, nosotros tres como hermanos, nos hemos vuelto admiradores uno de otro. Y eso es de manera innata, ¿no? O sea, yo le tengo una admiración importantísima a mis hermanos. Iván Uriel tiene una capacidad narrativa, vaya, sin precedentes. Y dentro de la ficción también va implícita un poco de realidad. Y sí, a veces vemos reflejadas algunas cosas, ¿no? Que lo empiezas a leer y dices, yo me acuerdo de esto. Es algo fascinante porque, aunque es algo que dentro de lo mutuo se tiene conocimiento, al momento de verlo plasmado, es algo nuevo, ¿sí? Es algo nuevo que te motiva a querer todavía leer más. Dices, bueno, pero es que yo a lo mejor esta historia sí la conozco porque la viví, pero al momento de estarla leyendo ya es diferente. Entonces te atrapa. Y eso siento yo que también es parte de lo que a él como autor, como escritor, le ha funcionado enormemente con sus lectores, con su audiencia. Es esa chispa, esa llama, ese canal de conocimiento del que tanto hemos hablado durante estos segmentos,
que él ha tenido con esa gente, ¿no? Con todas esas personas que se han enamorado de su lectura, que han devorado sus libros y que me siguen esperando más todavía. De hecho, yo estoy esperando más todavía. Y están esperando más, estamos esperando más, pero también algo importante es que no se apresura, porque no es apresurado. No es el escribir y nada más, porque sé que es el enamorado de la poesía, de la prosa en poesía. Así que creo que también, de alguna forma, como que es una nube, es una manta de rimas, pero que a la vez no lo son, no tienen métrica y estarían de alguna forma fingiendo la realidad. Sobre todo hablando de lo que sucedió con Elizabeth y con Elena y que usted de alguna forma pues lo vivió directamente como doctor, como profesional, pero a la vez también como un paciente. Claro, mira, no siento tanto que sea algo artificial, por decirlo así, o armado. Cuando uno está en esta proporción de ser, como decía yo, médico y luego paciente, lo que tú conoces se pierde y empiezas a descubrir cosas diferentes. Cuando yo estudiaba en estas aulas, empezábamos a aprender acerca de los padecimientos, los síntomas, y créeme, muchos de nosotros, al momento de leer una patología, una enfermedad, decíamos, yo la tengo, porque yo siento esto, yo siento lo otro, yo siento aquello. Era muy común, ¿no? Ver que todos nos sentíamos saliendo de una clase, pues estoy enfermo de esto, ¿no? No. Era cuestión de poder somatizarte. Y siento yo que también dentro de la lectura, el hecho de que se describa lo que tú sientes en ese momento, a veces puede llegar a hacer pensar que es artificial, que es fingido. Pero en los adentros se desarrollan cosas nuevas, ideas, formas de pensar, hasta nuestra propia autonarración cambia. Y eso es algo que solamente la experiencia te lo da. Yo siento que esto es muy semejado a lo que la gente platicaba o comentaba o se narraba, ¿no? En la antigüedad, de que era como el iluminismo. Hasta que tú sientes esa conexión que hay con algo que no conocías y la describes, es donde puedes hacer notar que existe. Mientras no sabes que existe. Y es lo que siento que también dentro de la narrativa de Iván se da, esa conversión de las palabras, ese utilizar la prosa poética de una manera tan magistral, pues hace que podamos pensar que es algo armado, pero dentro de la fluidez de los personajes es real. Es real, lo hemos sentido, lo hemos visto, lo hemos vivido durante estos conversatorios y así es como voy a aprovechar, doctora Polo, si me permite también, en compartir algunos de los datos para que nos vayamos a esta pausa, pero regresar con más de este fuego interno que estamos aprendiendo a descubrir y sobre todo también a trascender, como en esta ocasión también nos comparte el doctor Apolo. Días de Aliento de Iván Uriel Atanasio Medellín fue editada por UPAEP en 2021, presentada en la Feria Internacional del Libro de Arequipa y en la Feria Metropolitana del Libro en Lima, presentada en la Feria Internacional del Libro en FEM en New Jersey, Estados Unidos. Y así es como nos vamos a ir a esta pausa. Regresaremos con más datos de Días de Aliento y por supuesto más análisis, no solo enlazándonos con los personajes, pero también va a ser importante sentirlo desde lo que es la persona, el alma, el corazón y el fuego interno, aquí con el doctor Apolo. Ahí, donde late un corazón abrazado a otro, la vida perdura y la esperanza habita. Iván Uriel. Y bueno, pues seguimos en este conversatorio de Días de Aliento de Iván Uriel Atanasio Medellín. En relación a la novela, es comentada en las universidades de Villanova, Texas Tech, Durham Tech y Fresno State, y la gira de Días de Aliento participó en el 5º Foro de Dreamers en Estados Unidos. Unida a la gira Apología del Encuentro de la gira Días de Aliento, se ha presentado en eventos organizados en Canadá, Estados Unidos, México, El Salvador, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, en Chile, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Rumanía, Reino Unido, Francia, Italia, Polonia, además de Serbia, España, en Austria, en Guinea Ecuatorial y Marruecos, además de Sudáfrica, Indonesia, Corea del Sur, Japón, Filipinas, Nueva Zelanda, Australia y próximamente será leído en Tailandia. Así que
Bueno, pues estaremos muy atentos con el avance de compartir y participar en esta gira. Y bueno, pues también hoy nos acompaña Brumildo en este conversatorio. Así que bueno, pues en este marco del 50 aniversario de UPAEP, bueno, pues seguimos con el doctor Apolo, siguiendo y hablando en relación a aquello que hemos aprendido durante esta plática. Y bueno, creo que es el momento de que empecemos a reflexionar acerca de nuestro fuego interior. Y vamos a hablar de ese fuego que también lo hace moverse mucho, doctor. Es maratonista, corre, es maratonista nacional, internacional. ¿Y por qué le gusta correr tanto? ¿Es algo complicado? A algunos les encanta, a otros no. ¿Y cómo fue el dejar de ser ese maratonista, ese hombre fuerte que pues tiene que serlo para poder enfrentar la inclemencia, para poder correr en una pandemia? Y sobre todo también, ¿qué sucedió en la pandemia después, teniendo ese talento? O sea, ¿dónde esa energía? Bueno, el aspecto dinámico, y es lo que comentábamos también hace rato, de no mantenerse quieto, es lo que me hace correr. Yo corro porque no quiero estar en un mismo espacio todo el tiempo. Pero no es para huir. Corro. Para eso corro, para mantenerme siempre en un lugar diferente. Esto surgió como una motivación hace muchos años, cuando era niño, pero nunca fue un hábito. Fíjate que fue algo curioso. Se volvió hábito cuando, después de mucho tiempo, empecé a tener problemas de salud. Por eso surgió correr. Empezaba a tener problemas por el asunto del estrés, problemas de presión arterial. Y al momento de que tú, como médico, prescribes a alguien el ejercicio para poder mitigar, bueno, ¿por qué no lo hago conmigo mismo, no? Empecé a hacerlo y redescubrí ese gusto que tenía de cuando niño, correr. Con el paso del tiempo empecé a encontrar un contrincante en mí mismo para poderme vencer conforme pasa el tiempo. Y empecé a tratar de rebasarme. Y eso es lo que siempre he intentado, ¿no? Trato de alcanzarme, pero si puedo, me rebaso. Y a la buena de Dios, puedo decirlo, empecé a implementar un poquito más de estrategias y un poquito más de técnica para poder realizarlo en forma y obtuve los beneficios que yo perseguía al inicio, que era mejorar mi salud, pero tuve un adendo, tuve algo más, que era una gratificante necesidad cubierta de satisfacción, de más energía. Y eso es lo que me generó como vicio seguirlo haciendo. Y hasta la fecha, para la gente que quiere y tiene la intención de poderlo hacer alguna vez, solo basta con moverse. Quien tenga esa posibilidad, ¿no? Es caminar, tratar de no estar solo en un solo lugar, ¿sí? No estar estancado, por decirlo de alguna forma, en un solo sitio, y si tienes la posibilidad, caminar. Con eso se empieza. Puede ser una cuadra, pueden ser después 2, puede ser que le demos vuelta a esas 2 otra vez, luego se vuelve 1 kilómetro, luego se vuelve 5, luego se vuelve 10, luego así como la locura de uno se vuelve medio maratón, y de ahí, en lo personal, yo brinqué al ultramaratón, a 60 kilómetros, a irnos al Pico de Orizaba, a la buena de Dios, a experimentar. Y comentas algo muy importante ahí, el aspecto del esfuerzo y el por qué el gusto. Dentro de todo ello encontré también un aliciente. Y es que dentro del esfuerzo físico que te llega a generar, hasta cierto punto dolor también, encuentras esas endorfinas, ¿sí? Esa sensación de alivio cuando puedes lograr el objetivo. Cruzar la meta es solo un estatuto. Llegar a un logro es el beneficio. Y eso es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta, ¿no? No tenemos que trabajar con metas, como se trabaja también en el aspecto burocrático, en el aspecto institucional. Sí. Deben ser con logros. ¿Qué logramos? Rebasarnos a nosotros mismos. Ese va a ser un logro. No echarnos vuelta atrás, seguir adelante. Y conforme a eso es donde también pues, volví a buscar nuevos retos y brincar más kilómetros, y subir cuestas y subir montañas, y gracias a Dios he tenido ese beneficio, ¿no? De que ese aliciente de poder tener ese logro me llena. El correr te hace perder un poco tu conexión con la realidad.
y llegas a una dimensión diferente. Bueno, los que son corredores lo podrán entender, pero también las personas que no lo son lo pueden entender, porque es reconectarte contigo mismo fuera del tedio, fuera de la monotonía, fuera de la cotidianidad. Es tener un espacio para ti. Y si puedes también tener esa comunicación y compartirlo y contagiarlo a alguien, podrá acompañarte en esa carrera, podrá acompañarte en esa caminata, podrá acompañarte en ese nuevo descubrimiento. El resultado, porque estábamos hablando de logros, el resultado va a ser que estés más saludable. Eso va a ser un resultado maravilloso. Bueno, que ese fue, digamos, uno de los parámetros que se midió usted mismo para poder emprenderlo. Pero, ¿qué tanto también, doctora Paula, usted cree que sea coherente o no, o que tenga que ver con aquellos que también han iniciado en esta parte de ser esos corredores de la vida, pero lo hacen para huir? Hace un momento lo decía, no es para huir, pero dijo algo importante en relación a enfrentarse, el ser competitivo, pero con uno mismo, y cómo no caer en ese vicio de solo hacerlo sin ningún objetivo. Porque, doctor, por ejemplo, ¿cuántos años usted tiene corriendo? 12 años. En esos 12 años, que es casi una década, usted ya llegó a un ultramaratón. Y hay quienes lo hacen año tras año tras año y no pasa nada. ¿Qué sucede? Desde el punto de vista de alguien experto como usted en la medicina, pero que también lo ve desde esa parte de competir conmigo mismo, de lograrlo. Y ahora es un nacional, ahora es un internacional, ahora es un maratón, pero ahora es un ultramaratón. ¿Qué sucede con aquellos que de alguna forma sí se quedan estancados? Siento que de ahí la percepción es individual, ¿no? Hay gente que dentro del grupo élite marca los logros conforme a las preseas, conforme a los podios que ellos obtienen o a las ganancias económicas. Y ese es su andar, esa es su motivación, ese es su modus vivendi. Pero los que somos populares, ¿sí?, los que lo hacemos por esa energía, esa satisfacción, esa convicción, yo siento que lo hacemos por el hecho de tener una cultura de la autopreservación. Comentaba hace un momento que cuando lo haces te aíslas un poco de una realidad, pero llegas a otra. Y esa otra realidad, que también es verdadera, es la de la autopreservación. Yo sé que si me mantengo en movimiento como un vector, siempre voy a estar dinámico. Y eso es lo que también para muchos es ese elixir de satisfacción al momento de hacerlo. Y a lo mejor no es hacerlo solo por hacerlo. Yo le encuentro un significado, yo le encuentro un porqué. Encuentro que al tratar de subir tal montaña, al tratar de cruzar tal desierto, al tratar de ir a una isla remota como me tocó a mí y subir de nivel del mar a 2.500 metros y volver a bajar y padecer y sentir tantas emociones, me estoy reavivando. Estoy nuevamente renaciendo. Yo tengo una frase acuñada hace un tiempo tocante a esto, y es que sin agonía no hay gloria. Y esto puede ser adaptable a muchas facetas. Entonces, no necesariamente es que para tener algo tienes que sufrir, pero dentro de muchos aspectos de la vida, cuando tenemos un satisfactor, nos ha costado trabajo. Y eso es lo que le da valor. A que esto que obtuve, pues sí me costó trabajo. Me costó una especie de agonía, a lo mejor psicológica, mental, física, pero lo obtuve. Y eso es mi satisfactor. Yo veo que si tengo otra oportunidad de vencerme a mí mismo, voy a tener otro satisfactor. Y eso va a ser una cadenita que se va a volver adictiva, pero que hasta cierto punto va a reflejar esa necesidad que tengo de mantenerme activo. Hay gente también que padece, ya como una Amanda, agonías interminables, y compañeros que yo he visto que terminan mal, ¿no?, que tienen que asistirlo, que agonizan en lo físico, en lo mental y en lo espiritual, porque ya están yendo a otras lides, y también siento que no es sano. Es tener en cuenta nuestras capacidades, es conocernos, y por eso recalco mucho lo que comentábamos un momento, ¿no? Autoconocimiento, autopreservación. Yo sé hasta qué punto son mis límites. Si puedo rebasarlos,
perfecto, pero tengo que estar en una sola pieza, no tengo que terminar en pedazos. Es tratar de mantenernos lo más activos posibles conforme a lo que también nosotros sepamos en conciencia que podemos lograr. Doctor, ¿cómo podemos lograr no desintegrarnos ahora que en la actualidad ya se dijo que la emergencia sanitaria ya no es global, ya no es internacional, pero que la pandemia persiste? El virus no va a desaparecer. Es un punto álgido ese. En el aspecto burocrático, político, globalizado, se tiene que dar un carpetazo. Tenemos que ser congruentes, tenemos que ser conscientes, pero sobre todo tenemos que ser muy centrados. Efectivamente, la pandemia no se ha ido, la pandemia se mantiene. El auge de la misma es el que ha disminuido, pero esto puede ser variable conforme a lo que nosotros dejemos de hacer. Esto nos tuvo que haber enseñado algo. Sí. Todos estos 3 años tuvieron que habernos enseñado algo teníamos que modificar. Y si de ahí aprendimos lo que tuvimos que haber aprendido, no vamos a soltar las medidas que corresponden. Obviamente tenemos que ser y regresar a una socialización, a una, le llaman normalidad, pero es una nueva era, yo lo llamaría así, es una nueva era. Y conforme a esa nueva era, reinventarnos como personas, como sociedad, mantener los cuidados, sí, hemos aprendido mucho, tenemos que aprender más. Al principio de la pandemia hablaban sobre los expertos que van a hablar sobre... No había expertos. De hecho, ahorita apenas empiezan a forjarse esos expertos, pero en su momento no había expertos. La experiencia va forjando las mentes de los hombres que a futuro podrán decidir, pautar, indicar sobre una condición sanitaria como esta. Debemos de seguir aprendiendo, debemos de seguir cuidándonos y sobre todo tener la esperanza de que esto fue una página, ¿sí?, en la historia de la humanidad que nos tocó fortuitamente vivir y que a lo largo del tiempo otras generaciones la tomarán como referencia para las decisiones que tomen en su momento. Y es que esas decisiones de alguna forma también se van a ver involucradas en aquello que quedó, no solo escrito, en los medios de comunicación, en algo creativo que se transmitió a través de un canal, sino de las mismas personas. Días de Aliento es esperanzadora, Días de Aliento es solidaria, es de mujeres, es de hombres que acompañan también, es de alguna forma también de aquellos que violentan de alguna manera sutil, pero de aquellas que también defienden esos derechos, defienden su ser y defienden en lo que piensan y lo que desean. ¿Cómo es ese mensaje del doctor Apolo? Porque aparte, doctor Apolo, usted es el que inspira precisamente esta historia. ¿Cómo es ese mensaje del doctor Apolo apoyándose en esta historia de esta novela de Días de Aliento, pero sin alejarse en ese fuego interior que es de usted? ¿Qué mensaje es el que debemos entender y que usted sabe que perfectamente nos va a servir a aquellos que hoy lo escuchamos, hoy lo vemos y quienes han leído también la novela? Claro, la magnitud que tiene el mensaje de la novela es infinito. O sea, estamos hablando de mucha temática, muchos tópicos en un solo documento que es de análisis. Y si nosotros somos muy cuidadosos, veremos que todas las voces que ahí confluyen llegan a un punto único. Y es precisamente la esperanza. Es la esperanza de que lo que ya vivimos nos enseñe a mejorar para el futuro. Y es lo que comentaba hace un momento acerca de lo que nos deja la pandemia. Si todas estas voces nosotros las conjugamos, obtenemos, como dices, mucha tela de donde cortar. Pero lo más importante, y quisiera yo recalcar, del mensaje que tiene esta novela, es de que aunque las sombras estén asomando al camino, siempre tendrá que haber un haz de luz, porque una sombra existe gracias a que existe una luz. Y si nosotros seguimos la pauta de ese camino, de esa esperanza, podremos obtener un beneficio mutuo que si lo dividimos entre todas las voces, se vuelve un beneficio colectivo.
Esta sociedad merece mensajes de esperanza. Nuestra sociedad merece una luz al final del camino, pero tenemos esa obligación de transitar ese camino para poder llegar a donde corresponde. En mi área, el camino es el trabajo, el camino es la dedicación, la confianza, la preparación, pero sobre todo el sentimiento que tenemos que ejercer sobre lo que estamos haciendo, la voluntad de seguir. Y ha sido también pues muy gratificante de alguna forma poder habernos resistido a muchas cosas y que existan este tipo de novelas también para que nos hagan reflexionar y recordar de aquello que el presente está y que no debemos empañarlo en el egoísmo y sobre todo no quedarnos con aquello que queremos y realmente deseamos hacer. Mucho habla Iván Uriel acerca de los abrazos, del beso, del amor que se tiene que, y se desea, no se tiene que, se desea expresar. ¿Qué es lo que usted quiere expresar y que no quiere quedarse, doctora Polo? No solo como mensaje, sino también como palabras de aliento para aquellos que están ejerciendo y están aprendiendo ya este camino de lo que va a ser la medicina y que en un futuro seguramente también van a ser aquellas personas, hombres, mujeres, que van a estar en una batalla también, en la primera línea. El camino que tomamos es único, ya sea por designio divino, por una explosión interna, pero el camino que tomamos es único. Nadie nos obligó a estar aquí, al menos eso es lo que pensamos, pero lo que debemos sentir es de que la obligación que tenemos para nosotros rompe todo esquema. Cuando nosotros nos investimos no solo la bata blanca, sino la convicción de dedicarnos a esta área, el área médica o el área de enfermería, el área paramédica, estamos dejando de ser una persona común. Y yo lo digo así. Nosotros no dejamos de ser médicos en la noche, no dejamos de ser médicos en la madrugada, no dejamos de ser médicos un domingo, somos médicos toda la vida, a todas horas. Si nosotros nos quedamos con eso, desde el principio, desde que pisamos la primera aula, desde que recibimos la primera cátedra, no vamos a tener problema en dedicarnos a esto siempre. Nos va a gustar. Alguien decía que el mejor trabajo es aquella actividad a la que no le tienes que decir trabajo, sino la que te dejas caer sin red y que disfrutas. Y eso es lo que yo compartiría. Hay que disfrutar lo que hacemos. Dentro de lo que hacemos está la posibilidad de sanar, la posibilidad de ayudar a combatir el dolor, pero sobre todo de dar esperanza y aliento. Y siento que es lo que no debemos perder nunca, esa capacidad de poder compartir la llama. Pues muchísimas gracias. Gracias, doctora Polo. Gracias a quienes nos acompañaron en este conversatorio. Y bueno, pues esperen más noticias, esperen más de días de aliento porque van a haber más invitados, va a ser más interesante también ver esta parte entre el magistrado también. Hoy vimos desde un punto de vista del médico, pero también de aquellos alumnos que se vieron involucrados, no solo dentro de la historia, sino también aquello que nos impactó como lo fue la pandemia de COVID-19. Me despido con esto. Tengo fe. Habrá mejores amaneceres y miradas. Den cauce al río. Iván Uriel. Muchísimas gracias, doctora Polo, por compartir no solo su fuego interno, sino también aquellas palabras de aliento que necesitábamos escuchar hoy. Muchísimas gracias, un placer de verdad compartir contigo todas estas ideas. Muchas gracias, espero que no sea la última y espero que los conversatorios les vaya encantando cada vez más para descubrir su fuego interior. Muchísimas gracias, nos estamos viendo muy pronto.